De nuevo, buenas noches, jóvenes. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante que es la vaginosis. Es un tema pues totalmente ginecológico y también gineco-obstétrico, ¿verdad? Entonces, como la modalidad que hemos usado durante este tiempo es buscar al azar alguna bibliografía, algún apoyo de la web, respetando el derecho de autor, y nosotros pues vamos a comentar sobre esa temática para poder hacer no una discusión, sino un diálogo sobre las opiniones de otras personas. Entonces, siempre respetamos eso. Aquí estamos viendo de dónde la hemos obtenido para evitar cualquier inconveniente. Siempre pues nosotros respetamos eso. Entonces, importantísimo que en la emergencia, donde nosotros estamos en el hospital regional que laboramos en esta área del Oriente, nosotros miramos que hay mucha patología vaginal. Van a llegar pacientes con vaginitis, van a llegar pacientes con vulvitis, van a llegar pacientes con vaginosis bacteriana, van a llegar pacientes con vaginosis por una tricomona, van a llegar también pacientes por vaginosis por una Candida albicans y otro tipo de patógenos. Entonces es muy importante en esta área donde hay mucho calor. Recordémonos de que aquí estamos un buen día fresco, entre los 26 grados, y la sensación térmica puede llegar hace un mes hasta 52 grados centígrados. Entonces sí es bastante el inconveniente. Entonces ya entrando a esta temática, vamos a entender que la vagina es el conducto que lleva desde la vulva hasta el cérvix, y que está habitada por múltiples microorganismos, bacterias y hongos que le dan un pH característico y son parte de nuestra flora. Así como un recién nacido, en el momento de su nacimiento se le pone vitamina K porque él no puede producir vitamina K hasta que ya es colonizado y a través del intestino se produce la vitamina K. Es por eso que se le coloca, pues así, una nena dentro de su vientre, del vientre materno, es totalmente estéril y no ha sido colonizada. Conforme va creciendo y va teniendo exposición con los agentes de su contexto, empieza a colonizarse la vagina, y es muy diferente la flora vaginal y vulvar que tiene una recién nacida a una nena de 2, 3 años, una prepuberta, una mujer que ya ha desarrollado con su menstruación y una mujer que ya tiene vida sexual. También una mujer que pues ya entró en una etapa de menopausia, o que por algún otro medicamento que esté tomando tiene alguna atrofia genital. Su flora vaginal va a cambiar, y nosotros tenemos que entender eso, que la vagina es un ecosistema y que depende de las bacterias para poder sobrevivir. Entonces es importante tener eso muy, muy, muy en cuenta, y vamos a ir definiendo la diferencia entre una vaginitis, una vaginosis, y lo vamos a ir explicando poquito a poquito. Entonces, miramos que la vaginosis es bacteriana, es considerada por la OMS, lo leemos textual, como la enfermedad endógena del tracto genital inferior femenino, que es caracterizada por una alteración del equilibrio del ecosistema bacteriano, pero no se considera una enfermedad de transmisión sexual. Y eso es importantísimo porque llegan pacientes que nos dicen: fíjese, doctor, que tengo realmente un flujo, tengo una irritación, y llegan pues tristes porque piensan en ese momento que es una enfermedad que fue transmitida por su pareja. Y si ustedes no le explican que no es así, pues pueden haber problemas con la pareja. Entonces, podemos ver que es una alteración, la mayoría de veces endógena, y puede suceder así. Entonces, no hay que entrar en la confusión. La vagina tiene una secreción normal que es inodora, clara y viscosa. Y si vamos a hablar en una mujer en edad fértil, estamos descartando en este momento el embarazo, nosotros sabemos que las secreciones van a variar dependiendo el día del ciclo menstrual. Pues durante el ciclo menstrual como tal, durante la menstruación, que es el día 1,
que puede durar de 1 a 8 días, dependiendo de la literatura, el flujo menstrual, pues lo que va a tener es un sangrado. Muchas veces pueden tener un sangrado café oscuro que se conoce a veces como spotting, y ya después viene la menstruación ya sanguinolenta, que lo ideal sería que no tuviera coágulos, y cuando ésta se va quitando, pues la secreción puede ser un poco como color cafecito los primeros 2, 3 días después de la menstruación. No es en todas las pacientes, no podemos hacer estereotipo, y después ya vamos viendo que hay un flujo claro, que la viscosidad es poca, pero que no, al principio, después de la menstruación, puede tener un poco de olor todavía como, como ferroso, ¿no? Como metálico. Después, cuando nos vamos acercando a la ovulación, se va haciendo mucho más como una clara de huevo, ¿verdad? Y tenemos lo que es la filancia, ¿verdad? Que nosotros hacemos con nuestros dedos así y miramos cómo se va estirando sin romperse. Y eso es así. El pH, pues normalmente debe de ser ácido en ausencia de neutrófilos o polimorfonucleares. Nosotros habíamos hablado que en el Papa Nicolau, antes del Bethesda, se decía que había inflamación leve, moderada y severa. Y una inflamación leve es que hay escasa cantidad de polimorfonucleares, moderada cantidad mediana, y exceso de polimorfonucleares o abundancia es una inflamación severa. Pero ante la ausencia de estos, debe de ser un pH ácido que nos está diciendo que hay una protección. Entonces, miremos esto para que no vaya a haber confusión. Es que la flora vaginal está constituida por lactobacilos y vamos a encontrar a la Candida albicans. Pero miramos nosotros que también encontramos la Gardnerella vaginales y el Streptococo del grupo B, y que pueden coexistir con nosotros. Si encontramos que es una señorita, es decir, que no ha tenido relaciones sexuales, que tiene 16, 17 años, y empieza con un cambio de la coloración del moco, con un cambio del olor, y llega la mamá con esa preocupación a la clínica a decir que si ya tuvo una relación, y la paciente pues lo niega porque no es cierto. Hay que aclarar de que tan solo con que use un jabón antibacterial común, no voy a decir nombres, pero el que todos conocemos, que lávese bien su herida, señora, con este jabón antibacterial que miramos en la televisión que sale, eso puede matar los lactobacilos y entonces aumentar lo que es la Candida albicans y la Gardnerella, y entonces hay un cambio en la homeostasis normal de la vagina y empieza a aumentar el pH. Y la Candida albicans, como lo vamos a ver, causa un prurito, un escozor, un flujo como lechoso, ¿verdad? Como blanquecino. Para la región aquí, muchas personas, para que no lo entiendan, con las personas de una baja escolaridad, puede asemejarse al requesón. Entonces, y es característico. Muchas niñas tienen candidiasis vaginal. Muy común que tienen una faringitis, y yo uso una cefalosporina, y eso va a eliminar muchos de los lactobacilos de la flora vaginal normal, y entonces la cándida aumenta y la paciente va a tener una candidiasis vaginal, jamás por haber tenido contacto sexual, sino el simple hecho de haberles usted dado una cefalosporina, por ejemplo, ¿verdad? O inyectar penicilina. Entonces son cosas que tienen que llevarse a la consulta, explicarle al paciente que si usted le va a dejar algún tipo de antibiótico por una infección urinaria, por una neumonía, puede usted causar una vaginosis normal, no por contacto sexual, sino secundaria, podríamos decir, iatrogénica, y hay que explicar que no es por contagio sexual. Es muy importante. Usted le puede decir, si usted sufriera esto, por favor consúlteme y vamos a evaluarla, y en dado caso aparecieran estos síntomas, pues podría usted tomar fluconazol, o en el caso de que pues ya haya tenido vida sexual, un óvulo de nistatina. Podemos ver cómo lo vamos a evaluar a continuación. Entonces nosotros aquí miramos cómo la flora puede ser. No lo vamos a leer, lo vamos a leer, no lo vamos a decir, pero esto es lo que nosotros podemos encontrar en una vagina normal. Miramos que hay
bacterias aeróbicas y anaeróbicas. Si usted encuentra, por ejemplo, un diplococo gram negativo intracelular, pues eso es Neisseria gonorrea. Pues obviamente eso va a ser una endocervicitis y le puede dar una enfermedad inflamatoria pélvica. Eso sí no es normal, ¿no? Entonces estamos viendo qué tipo de cocos son los que vamos a encontrar y no confundirnos con esto, ¿no? Pero lo más común que nosotros vamos a ver son los lactobacilos. Eso es lo más común que nosotros vamos a encontrar. Ellos degradan el glucógeno y esto se produce lo que es el ácido láctico y van disminuyendo el pH. Por eso una mujer que ya ovula, que ya produce estrógenos, que tiene su epitelio vaginal plano estratificado, al igual que el cérvix, entonces esas células en su citoplasma van a tener glucógeno y ahí viene que se pueda producir el pH bajo. Pero ya cuando una mujer está usando, por ejemplo, como método anticonceptivo progesterona, la Depo-Provera, que nosotros vamos a atrofiar el tejido, o que la paciente por el medicamento ya entró en una etapa menopáusica, pues ya no va a tener esas capas funcionales del epitelio plano estratificado, ni va a tener glucógeno, y entonces su pH cambia y ya está expuesto a una vaginosis irritativa, ¿no? Entonces, miremos los mecanismos protectores que va a tener las pacientes para evitar una infección o una vaginosis bacteriana o por candidiasis. Miramos nosotros los labios menores, entendemos de que hay muchas variantes, hay pacientes que tienen cortos, largos, quienes hasta son algunos colgantes, pero eso tiene una función. ¿Y cuál es? ¿Verdad? Una barrera mecánica que lo que va a hacer es mantener la humedad, pero también la apertura y su pH. El epitelio plano estratificado, como lo dijimos, ¿verdad? Está en sus estratos, que es basal, parabasal, intermedio, superficial y exfoliativo, pero por lo menos tiene 17 células de esos 5 tipos de estrato y dan una protección. Ya está explicado eso del medio ácido. El moco cervical, miren la importancia que tiene, que va a tener propiedades antibacterianas, ¿verdad? Y también tienen mucha función y hay clasificación y variantes, subtipos de los mocos que van a ayudar también a que el esperma vaya a tener una capacitación. Pero eso es tema de otra clase. ¿Cómo se puede afectar eso? Ejemplo, en pacientes diabéticas, nosotros vamos a ver que va a haber una alteración y cuando hay niveles altos de glucosa, se cambia altamente por el pH por el glucógeno y estos pacientes van a tener candidiasis, si tienen ya un SIDA, ¿verdad? Un cáncer cervical avanzado. eh, Ojo con esto de una anemia, porque siempre puede ser considerado cuando hay una evolución rápida. Nosotros sabemos de que si la paciente tiene anemia, pues es un factor que se relaciona con una baja en la inmunidad y también vamos a ver cómo se afecta eh, que vaya a cualquier microorganismo de la propia flora alterar y causar una infección. Un factor protector, la monogamia. Si es bilateral, una monogamia real de respeto mutuo, pues no habría riesgo de infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque si hay un respeto, pues, y no hay una infidelidad, no hay por dónde, ¿verdad? Una conducta sexual cuidadosa, es decir, una paciente que tiene tal vez 2 parejas sexuales o 3, pero usan el preservativo. Idealmente sería usar el preservativo femenino para también tener una mejor cobertura en protección contra el virus del papiloma humano. Sería lo ideal. Yo también voy a poner aquí que un factor protector es el vello púbico. Y el vello púbico, la naturaleza lo ha hecho así, esponjoso, crespo, para que pueda permitir una capa de ventilación. Muchos pacientes cuando se rasuran o se depilan, lo que están ocasionando es una foliculitis, porque esos folículos se inflaman y pueden ser colonizados por bacterias y causar por adyacencia o vecindad una vaginosis bacteriana. Pero al igual que los labios menores, el vello púbico
tiene una función de temperatura. En esta área donde hay tanto calor, imagínense ustedes si no tenemos eso. Entonces, sí está bien demostrado que las pacientes que se depilan o se rasuran toda su vulva por vecindad también van a tener un problema de vaginosis o vaginitis o una vulvitis irritativa. Aquí podemos ver nosotros parte de la clasificación que vamos a ir demostrando, pero una vaginosis bacteriana, ejemplo, lo que se conoce por un cambio o un aumento por la Gardnerella, pues sí puede haber un olor característico a pescado, pero eso es realmente no en todas las pacientes, sino que se hace una prueba que se llama la prueba de aminas. Pero sí puede haber un cambio por aumento de la Gardnerella que puede ser provocado la mayoría de veces cuando las pacientes inician su vida sexual o han usado un espermicida, que es un óvulo o una crema espermicida, ¿verdad? Eso también va a matar bacterias, va a cambiar el pH. Si ha usado las duchas vaginales, por eso las contraindicamos, porque la vagina tiene su flora normal y si usted pues le lava, va a lavar las bacterias y van a ser colonizadas de una forma anómala. La vaginitis por Candida albicans vamos a encontrarla mucho más en las pacientes diabéticas, que aquí en esta área hay bastante diabetes, en pacientes con síndrome ovario poliquístico, porque está relacionado en la mayoría de casos con la diabetes, y pacientes con embarazo. Pacientes con embarazo están mayor expuestas a tener una candidiasis vaginal. Pacientes, como habíamos mencionado, que hayan tomado un antibiótico, también lo pueden tener. Y la vaginitis por tricomas vaginales, pues sí, definitivamente está asociado a contacto sexual. No en el 99.99% de los casos. Y hay una coloración como frambuesa que vamos a ver que es característica del cervix. Por eso es importante cuando evaluamos nosotros una vaginitis o una vaginosis, hacer un examen de una especuloscopía para nosotros poder ver el cervix y también ver la coloración del cervix y descartar estos signos muy característicos de la tricomona. También ver si hay una exocervicitis o una endocervicitis, de dónde viene la secreción y dependiendo de dónde viene, nosotros ya vamos a saber muy acertadamente o muy cerca el agente etiológico de la misma. Aquí ya lo hemos explicado, pero para volverlo a grabar en nuestro intelecto, la vaginitis, miren, ¿qué sería? Entonces, prurito vaginal, ardor, irritación y, ejemplo, aquellas pacientes que sudaron demasiado, que tuvieron, acaban de pasar su menstruación o va a venir la menstruación o que usan que moto en esta región, digamos que hay mucha moto, ¿verdad? Ustedes han visto que por el parque, me da risa aquí de la iglesia, ponen cartones sobre las motos y hay quienes alquilan el cartón para poder refrescar la moto. Y en cierta parte tienen razón, porque si la persona se siente allí, ese aumento de temperatura puede causar una vaginitis. He tenido pacientes que han hecho alguna huelga o han esperado sobre una banqueta por horas, llegan a las 4 o 5 horas de eso con síntomas de irritación y es una vaginitis. Entonces, la vaginosis ya la explicamos y la vaginitis, que es una alteración del ciclo normal de la colonización normal de la vagina. Y la vaginitis infecciosa, allí sí nosotros ya miramos que está asociado a un patógeno externo y eso ya no está para nada bien. Nosotros miramos las características que van a tener y también vamos a hablar del tratamiento más ampliamente en las siguientes diapositivas. Pero miremos, ¿verdad? Entonces, en una vagina normal, nosotros vamos a encontrar, aquí están comparando vagina normal con una candidiasis, ¿verdad? Que por decirlo así, es
desde el punto de vista de, no es una enfermedad de transmisión sexual como tal, pero sí si nuestra pareja, lo hemos encontrado en varones que tienen diabetes, eh, que tienen obesidad mórbida y tienen relaciones sexuales y la paciente ya está predispuesta, sí puede estar asociado. Sí puede estar asociado a la candidiasis, pero en regla general no es así. Entonces, miramos que es un flujo que irrita. El paciente les va a decir que cuando llega a orinar, le arde, y esto es porque el contacto de la orina con las paredes de los labios menores, pues causan esta irritación. Algo característico es que cuando tiene relaciones sexuales, hay ardor, hay disminución de la lubricación y muchas veces es importante preguntarle que si su pareja ha tenido algún cambio en su pene o alguna molestia. Y nosotros escuchamos en la mayoría de los casos que el paciente les va a decir, si la candidiasis es muy fuerte, que su pareja varón va a tener eritema por 2 o 3 días en la corona del glande y va a tener irritación por los cambios del pH, porque si ustedes miran, el pH es más ácido de lo normal. No hay mal olor, no hay mal olor. Y como habíamos dicho, miren esto, ¿verdad? El olor a minas, a pescado, es característico, no como lo creemos que es algo que huele espontáneamente, sino es a través de una prueba de KOH. Entonces son cosas diferentes, ¿no? La cándida va a dar una, podríamos decir, sensación de que la paciente está como quemada y si tiene mucha secreción vaginal, ustedes pueden ver en las paredes, en el periné, inclusive hasta en el ano, una coloración blanquecina de la piel. Y entonces sí es importante tratarlo, explicarle que no es una, en la mayoría de veces no es una transmisión sexual, una enfermedad de transmisión sexual, sí se puede dar, pero no es eso en la gran mayoría, sino que hay que ver qué es lo que está alterando ese sistema de la flora vaginal. Aquí la tricomona, pues sí, ya sabemos nosotros como galenos que la tricomona pues sí es una enfermedad de transmisión sexual. Y ahí vamos a ver la característica del cervix como frambuesa. Ya nosotros vamos a encontrar lo que llamamos las células clave, que son, también hay escasos polimorfonucleares. Y el tratamiento es metronidazol, por lo menos 7 días, pero siempre que tengan una vaginosis por tricomonas, por favor, yo lo pido de favor, tienen que investigar más allá y siempre ir buscando que no vaya a haber una EIP posteriormente, ¿verdad? Porque ya son enfermedades de transmisión sexual y ya puede haber problema. Yo difiero un poco aquí donde dice la tricomona, metronidazol 2 gramos vía oral, una sola dosis. En lo personal, ese es el nivel de evidencia mío. Yo les doy, como dice aquí, 5 a 7 días, igual que fuera una vaginosis por Gardnerella. ¿Estamos de acuerdo? Es algo muy personal. Aquí estamos viendo lo que les estaba comentando, el Doctor, cervix. disculpe una pregunta. ¿Sí? En todo caso, a la hora que se encontrara una paciente con o sea, con una infección por tricomona, ¿no sería conveniente igualmente darle seguimiento a la pareja en todo caso? Sí, mi amigo, como es una enfermedad Podría haber una... como es una enfermedad de transmisión sexual, pues obviamente aquí no le vas a dar seguimiento, tienes que dar tratamiento y Ah, ok. y la sugerencia es, porque es de transmisión sexual, es que le hagas las otras pruebas, ¿no? O sea, también hacerle un VIH, una hepatitis B, una sífilis, porque cada vez que tengas una enfermedad de transmisión sexual, pues estamos expuestos como pacientes a tener otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, sí hay que hacerlo. Muy bien. Sí, hay que darle seguimiento, ¿no? Y también a esta paciente, pues hay que darles un plan educacional y explicarles que es una enfermedad de transmisión sexual y que pueden coexistir en el futuro y que ahorita no podemos determinar a través de las pruebas de gabinete, ejemplo, un VIH, ¿no? Imagínate que fuera su primer contacto sexual y pues tuviera un VIH, un virus del papiloma humano. Entonces, no, ahora una Neisseria, gonorrea, pues ya la vas a estar viendo a los 15 días con
con problemas, pero eso es más a nivel del endocervix o de una AIP. Pero sí, todas las enfermedades de transmisión sexual, estuvo buena la sugerencia de Mellington, la aclaración, todas las enfermedades de transmisión sexual debemos de tratar a la pareja en su momento. Aquí podemos ver ya un esquema más completo en su análisis. Entonces miramos una vaginosis bacteriana. Podemos ver que tratamos metronidazol con clindamicina. También vamos a poder ver si tenemos una paciente que tiene una vaginosis por una clamidia, podemos usar acitromicina, ¿sí? Aquí miramos por una candidiasis y podemos ver que está el miconazol, la nistatina, el fluconazol. Algo que les quiero aclarar es que pues una mujer puede tener una o dos infecciones urinarias durante un año y de igual manera puede tener una o dos infecciones normales por una candidiasis, porque eso es algo propio. Pero si nosotros estamos usando mucho antimicótico, va a llegar un momento donde vamos a crear una resistencia, porque vive dentro de la paciente la cándida, no la podemos eliminar en su totalidad, entonces puede hacer resistencia. Entonces lo que tenemos que hacer con la candidiasis es ver qué es lo que lo está provocando, qué es lo que está cambiando, que se esté alterando y disminuya realmente los lactobacilos y aumente la cándida, ¿no? Y aquí estamos viendo por tricomonas. Entonces usan el metronidazol. Miren los esquemas, ¿verdad? Ahí sí voy yo con ellos. Cada 2 horas por 7 días. La oral de 2 gramos dosis única, podríamos usarlo más con la pareja, ¿verdad? Entonces, pero con la fémina, pues sí, no. Durante la gestación, nosotros a partir de las 12 semanas podemos usar metronidazol, es clasificación B, no hay problema. Y ahí lo comentan, ¿verdad? No queremos utilizar nosotros idealmente los antibióticos. Para las vaginosis hay unas cremas que son naturales. Por cuestiones comerciales no puedo decir la casa, lo vamos a decir ya fuera del aire para que ustedes puedan recetarlo, pero siempre es riesgo-beneficio. Recordémonos que cada vez que nosotros vamos a tratar a un paciente es una cuestión de probabilidades. Entonces siempre tenemos que poner en la balanza el riesgo-beneficio. Eso es así. Nosotros como médicos no podemos ser estáticos. La cervicitis. Doctor, pero está hablando de una vaginosis, pero acordémonos de que el fondo de la vagina es el cervix, y si en el cervix o en el endometrio hay alguna enfermedad, pues por adyacencia se va a enfermar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que teníamos que ver al principio de la clase lo que era el endocervix y el ectocervix? Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos a encontrar, si nosotros miramos una endocervicitis, pensamos en clamidia y, como habíamos mencionado, en Neisseria gonorrea, ¿verdad? Que la gonorrea ha sido como el patrón ideal para explicar lo que es una enfermedad inflamatoria pélvica. Pero si nosotros ya encontramos que hay una endocervicitis, entonces debemos ir a ser más acuciosos e ir a descartar una enfermedad inflamatoria pélvica. Si nosotros ya miramos una ectocervicitis, pues es el mismo epitelio de la vagina, y entonces nosotros podemos ver hasta un condiloma acuminado, el cervix que lo habíamos visto como frambuesa, que era característico de la tricomona vaginalis. Aquí está lo que habíamos mencionado, que si nosotros con una paciente con una AIP, estamos pensando en una clamidia trachomatis y que puede causar infertilidad, entonces nosotros podemos usar lo que es levofloxacina. Obviamente durante el embarazo no se puede usar ni en la niñez. La doxiciclina, idealmente ya cuando estamos hablando de IP, estamos hablando o la levofloxacina o la moxifloxacina, estamos usando 14 días, ¿verdad? E idealmente a estos pacientes se les debería de hacer un cultivo. Si nosotros pensamos que es gonorrea, con 1 gramo de ceftriaxona sería suficiente, pero sí sería prudente hacer un cultivo. Permítanme un momento.